Muy bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta retransmisión de esta jornada. A mí me corresponde hablar sobre tendencias del mercado laboral, tendencias futuras, aunque ya presentes en muchas dimensiones, y fundamentalmente me voy a centrar en dos cuestiones. Me voy a centrar en aspectos relacionados con la digitalización y también vamos a hablar del problema de déficit de talento para cerrar con soluciones que las empresas están aplicando a este problema. Pero quiero empezar con una reflexión sobre la digitalización. Hay siempre mucha inquietud sobre el impacto que puede tener la digitalización en el mercado laboral. De hecho, escuchamos continuamente noticias del estilo de como los robots nos van a quitar el empleo, pues tendremos que hacer que los robots coticen a la seguridad social o paguen impuestos o cuestiones así. Y esto es porque tenemos una inquietud y es que la tecnología choca con el empleo humano. Pero cuando miramos hacia atrás históricamente y analizamos las distintas oleadas de revolución industrial que hemos tenido desde el siglo XVIII, con la llegada de la máquina de vapor, siglo XIX con la llegada de la electricidad y la electrificación de los procesos productivos, desde la mitad del siglo XX la progresiva computerización de las actividades productivas también y empresariales. Pues en todos esos procesos hay unos elementos comunes que compartimos con el actual proceso de digitalización. Aparece una tecnología nueva, esa tecnología impacta en una serie de sectores en los que se producen importantes ganancias de productividad. Esos aumentos de productividad generan una reducción de costes, un menor nivel de precios para los bienes que producen y una universalización de consumos que termina generando más bienestar, más riqueza y más empleo que antes de la transformación tecnológica. El proceso que vivimos actualmente comparte muchos elementos en común con este que he mencionado. Quizá hay uno diferente y hay que tenerlo muy en cuenta, y es la velocidad del cambio. La velocidad del cambio, las transformaciones que se producen en la sociedad y en el mercado laboral como consecuencia de la digitalización son mucho más rápidas y eso hace que, aunque en todos estos procesos que hemos mencionado ha habido ganadores y ha habido un saldo neto positivo en términos de empleo y bienestar, es cierto que ha habido ganadores y perdedores. Y ahora mismo el riesgo que se podría correr es que estos potenciales perdedores del proceso que vivimos de digitalización y automatización pues puedan quedar atrás como consecuencia de la alta velocidad del cambio. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de tecnología, me gusta fijarme en pues, qué se escribe en numerosos informes con un enfoque más optimista que el que he mencionado al principio. Y cuando vemos pues, informes muy recientes del World Economic Forum sobre el futuro del empleo, por ejemplo, nos encontramos con una primera cuestión bastante interesante, y es el hecho de que las principales tendencias de transformación del mercado laboral, tanto las que tienen impacto positivo como las que tienen impacto negativo, están muy vinculadas a la tecnología. Aquí tenemos marcadas en naranja aquellas principales tendencias en las que la tecnología se ve involucrada de manera inmediata. Y esto pues, es algo que hay que tener en cuenta. Al final lo que está sucediendo es que la tecnología está impregnando todo el cambio del mercado laboral, ya sea por un impacto directo o por un impacto indirecto. Por tanto, pues hay que prestarle atención al fenómeno. Y una primera manera de prestarle atención al fenómeno es considerar que las tecnologías o la tecnología no es un bloque monolítico y homogéneo, sino debajo de ese titular, de ese nombre, hay un montón de tecnologías diferentes que están ya impactando en las empresas de manera muy distinta.
Y de hecho, pues si nos fijamos en cuáles son las principales tecnologías en términos de la probabilidad de que las empresas las adapten, pues nos encontramos que algunas de ellas ya en un futuro muy próximo, muy cercano a nosotros, pues van a estar implantadas en la práctica totalidad de las empresas. Un caso pues muy típico es el mundo del análisis de Big Data. Muchas compañías somos conscientes de que tenemos pues, unas bases de datos muy abultadas, tenemos muchísima información y siempre hemos hablado o hemos pensado tenemos una cantidad de datos enorme y seguro que podríamos hacer un montón de cosas con ella. Bueno, pues al final la tecnología del Big Data lo que nos permite es extraer valor de esa tecnología, no solo para entender mejor nuestro negocio y poder ser más eficientes en cómo dirigir nuestras actuaciones, sino incluso generando nuevo negocio en torno a esa cantidad de datos que poseemos. Y esto es algo que progresivamente las empresas están adoptando y en un futuro muy próximo va a ser algo pues, muy generalizado. Igual va a suceder con otras tecnologías que ya hoy están muy implantadas, como todas aquellas que permiten el desarrollo de nuevos mercados soportados bien vía web o bien mediante aplicaciones móviles. Es ya hoy una realidad, pero en un futuro muy próximo para muchas empresas pues va a ser algo muy común. En definitiva, todas las tecnologías tienen un papel, todas las que tenemos aquí en este gráfico, pero el nivel de implantación ni es igual hoy ni va a ser igual en el futuro próximo. Pero algunas de ellas sí que van a estar desde ya mismo muy presentes en todas nuestras actividades. Y si la tecnología se extiende en todas nuestras actividades, llegamos al miedo, el miedo que rodea el proceso de digitalización, que es el miedo a que los empleos actuales se puedan ver afectados, se puedan ver eliminados, volatilizados o por lo menos transformados de manera importante como consecuencia de la tecnología. Y aquí, pues, vemos en el gráfico una información muy reciente del año pasado de la OCDE, donde se analiza qué proporción de los puestos de trabajo actuales se van a ver afectados directamente por el proceso de transformación digital. Y aquí yo lanzaría dos mensajes. El primero de ellos es que en el caso de España nos encontramos con más de un 50% de los puestos actuales potencialmente afectados por el proceso de transformación digital. Esto es un dato relevante porque estamos hablando de más de la mitad de la población trabajadora con algún tipo de impacto, que puede ser un impacto severo o un impacto moderado, no estamos hablando de que el 50% se pueda ver afectada de manera severa por el cambio, pero también otro dato relevante es que es una proporción superior a la media de países de la OCDE. Lo que implica que España está más expuesta a las transformaciones que puedan surgir del mercado laboral como consecuencia de la digitalización derivadas de este impacto de las nuevas tecnologías. Estamos más afectados que la media del resto de países de la OCDE. Este es el punto de partida y este punto de partida es el que puede generar pesimismo, pero no debemos perder la perspectiva de algo que puede sonar un cliché, pero que no tiene nada de falso, y es que hay cantidad de empleos, volumen muy importante, que todavía hoy no somos capaces de vislumbrar. Si miramos hacia atrás, podemos hacer un paralelismo similar. Hace 15 años no teníamos smartphone, no existían todavía, y nada de lo que hoy se construye en torno a los smartphones, todo lo que tiene que ver con su diseño, su producción, su software, el diseño de aplicaciones, todo el negocio que va soportado sobre este tipo de aplicaciones, es algo que no podíamos imaginar y hoy trabaja mucha gente en ello. Bueno, pues apliquemos la misma lógica hacia el futuro. Aunque una parte importante de los empleos actuales pueda verse transformada o afectada por la digitalización, surgirán nuevas oportunidades que hoy nos cuesta ver y por eso le prestamos menos atención a esa transformación.
También es importante tener en cuenta que la tecnología no va a impactar de la misma manera en todos los tipos de posiciones que hay en una empresa. Ya hoy nos encontramos con que no todas las posiciones reparten igual la carga de trabajo entre hombre y máquina. En posiciones de tipo directivo y de toma de decisiones, pues la importancia del factor humano es hoy muy elevada. Y prácticamente el 80% de las horas de trabajo van vinculadas a factor humano, mientras que la máquina solamente sustituye un 20% de lo que antiguamente pues, se hacía siempre con elemento humano. Pero ya hoy factores como o funciones como proceso de información y de datos, nos encontramos con que prácticamente están equilibradas entre factor humano y máquina. Y esto es algo que no va a dejar de crecer. En un futuro muy próximo nos vamos a encontrar con dos factores. Primero, que la transformación digital va a hacer que el peso de la tecnología crezca en prácticamente todas las funciones. Todas las funciones se van a ver afectadas por la tecnología y el reparto entre hombre y máquina pues va a escorarse hacia la máquina en todo tipo de funciones. Pero el crecimiento no va a ser igual. Mientras que en algunas, en un futuro próximo, podemos estar hablando de 8 o 10 puntos más de componente vinculado a la tecnología, en otras tecnologías en otras funciones, el crecimiento del peso de la tecnología va a ser mucho más rápido y va a poder aumentar 20 puntos en un periodo pues, muy breve de tiempo. Y esto implica la necesidad de transformar los puestos de trabajo. La composición del mercado laboral va a cambiar. Y yo creo que aquí hay que lanzar un mensaje de entrada de tranquilidad. Los principales estudios que se han hecho sobre esta cuestión nos indican lo siguiente, que aproximadamente la mitad de los puestos y las funciones que hoy conocemos van a tener un componente en términos de roles que se va a mantener estables respecto a lo que hoy hacen esas funciones y su manera de trabajar. Aproximadamente ese porcentaje de trabajadores que tienen unos roles estables se va a mantener en el tiempo. Pero en un futuro próximo lo que vamos a ver es algo que es muy intuitivo, pero que está bien que se cuantifique, es el aumento del peso de aquellos tipos de trabajo, aquellas posiciones en las empresas en las que el componente tecnológico es más complementario con la actividad humana y por lo tanto son posiciones que podríamos etiquetar como de éxito, porque su vinculación a la tecnología va a hacer que en un futuro próximo estén más presentes en el mercado laboral. Pocos años vamos a ver cómo este tipo de posiciones pues, pasan de representar hoy aproximadamente pues, un 16% del mercado laboral. De cada 100 trabajadores tendríamos un 16% con este tipo de perfiles y eso va a crecer aproximadamente 10 puntos. Mientras que nos encontramos con otros tipos de trabajadores cuyas funciones, cuyo tipo de trabajo es más sustitutivo por las máquinas y corremos el riesgo de que vayan a verse transformados o desaparecer. No va a ser una desaparición completa, por supuesto. Hablamos de que en los próximos años pues, su peso en el mercado laboral podría reducirse unos 10 puntos y pasar a tener un peso de aproximadamente un 30-31% a estar en torno al 20%, por lo que va a seguir existiendo este tipo de perfiles, pero con menos relevancia, menos importancia de lo que hasta ahora conocemos. ¿Qué tipo de posiciones son las ganadoras, las estables o las que corren riesgo de verse transformadas o desaparecidas? Pues bueno, no es sorpresa, en esta tabla tenemos un montón de posiciones en las tres columnas, pero no es sorpresa encontrarnos que la columna central, la que
hemos etiquetado como las posiciones ganadoras, los tipos de trabajo ganadores, pues tienen en todos ellos un componente muy importante de vinculación con la tecnología, desde analistas de Big Data, especialistas en inteligencia artificial, en fin. En general, no vamos a leer la lista para no inducir al suicidio colectivo, pero lo que sí está claro es que estamos hablando de posiciones ganadoras, son posiciones muy imbricadas con las nuevas tecnologías. Las posiciones que pueden correr riesgo de devenir en redundantes, pues son posiciones que podríamos denominar más analógicas o cuya manera de trabajar se ve alterada por cómo cambian los mercados fruto de estas tecnologías. Cuando hablamos de los cambios en los puestos de trabajo, surge siempre un tema importante, que es el tema de las competencias. Las competencias son cada vez más importantes como acompañante de un conocimiento técnico que siempre exigimos a los trabajadores. Cada vez más nos encontramos con el perfil de trabajador que podríamos denominar hombre orquesta. Un trabajador que, por supuesto, tiene que saber hacer su trabajo, tiene que tener unas competencias técnicas muy sólidas, pero al que le exigimos tener también puntos fuertes en algún otro tipo de competencias. Competencias que pueden ser de tipo más analítico, un razonamiento abstracto, solución de problemas complejos, incluso creatividad. Otras competencias pueden ser de tipo relacional, más derivadas de gestión de personas o de coordinación, pero en general cada vez en los procesos de selección hay más exigencia sobre este tipo de cócteles de competencias. A mí me parece siempre muy interesante la última, flexibilidad cognitiva, porque en este proceso de transformación y tan acelerado, pues es muy importante lo que el trabajador sabe hacer hoy, pero también es muy importante lo que el trabajador sabrá hacer dentro de 10 años. Y para ello tenemos que tener muy claro que esa persona tiene una actitud hacia el conocimiento, hacia el aprendizaje, hacia la transformación que sea positiva y de esa manera le vamos a poder sacar mucho más provecho hoy y en el futuro. Esto es algo que, lógicamente, le prestamos tanta atención que pues, cada vez más en los procesos de selección, pues unos test de competencias, una evaluación de competencias se convierte en un elemento crítico en esos procesos de selección. ¿Y cómo se dotan las empresas de las nuevas competencias? Pues hay muchas estrategias alternativas que se podrían seguir. Una de ellas sería salir al mercado al mercado de trabajo, y buscar nuevos trabajadores que incorporen ya esas competencias que nosotros querríamos tener en nuestra empresa. Otra opción podría ser automatizar el trabajo o recualificar a los trabajadores que ya tenemos. Podríamos acudir también a un proceso de outsourcing, de externalización de una parte del proceso productivo para que el equipo que se ocupe de esa parte del proceso pues ya incorpore esas competencias. Habría muchas alternativas, pero lo que está claro es que la que aparece como elemento principal es buscar fuera en el mercado las competencias que desearíamos tener. Y eso constituye un problema por un tema puramente demográfico. Simplemente un dato. Las cohortes de población entre 50 y 59, que pues en la próxima década empezarán a plantearse salir del mercado laboral por jubilaciones, pues no pueden ser sustituidas en una proporción 1 a 1 por trabajadores jóvenes, 15 a 25, simplemente porque el número de esos trabajadores jóvenes es la mitad de la cohorte de población que tenemos entre 50 y 59. Por tanto, nos encontramos con que esa estrategia de sustituir un talento que podríamos denominar obsoleto, creo que es injusto, pero muchas veces se considera así, del trabajador que lleva tiempo con nosotros por talento joven que viene de fuera de la empresa, es una estrategia condenada al fracaso numérico. Por lo tanto,
las empresas tenemos que pensar en otro tipo de enfoque para obtener el talento y las competencias que necesitamos para desarrollar nuestra actividad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues una idea muy obvia es la recualificación de nuestras plantillas, un plan profundo de formación. Pero aquí hay que tener en cuenta que con carácter general nos enfrentamos a un proceso que no puede ser cosmético, que tiene que ser muy intenso porque los principales estudios están apuntando al hecho de que aproximadamente el 30% de las plantillas actuales necesitarían una recualificación de al menos 3 meses para poder ser plenamente productivas en el futuro próximo. Y eso es algo que implica un plan de formación pues muy serio, hay que invertir mucho en ello y desde luego pues probablemente habrá que escalonarlo, dirigirlo primero a los trabajadores que consideramos clave que se actualicen en términos competenciales. Bueno, cada empresa tendrá su estrategia en este sentido, pero desde luego es algo que no puede hacerse de una manera pues muy liviana y cosmética. Requiere una planificación y un trabajo serio. En este contexto vamos a seguir hablando de talento, de déficit de talento. Es un factor cada vez más escaso porque hay muchas empresas que manifiestan tener dificultades para encontrarlo en el mercado. Bueno, pues lo que nos encontramos en primer lugar es que para empresas de sectores muy diferentes, pues desde aeronáutica hasta farmacéuticas o empresas de consumo, cuando se les pregunta por cuál es el factor predominante, el factor clave para decidir dónde establecer el centro productivo, pues el factor primario es la disponibilidad de talento por encima de otros factores. Por lo tanto, es un factor que hay que mimar. ¿Y qué pasa cuando hay un problema para encontrar el talento? Pues pueden pasar cosas como esto. Esta tabla anterior es, digamos, teoría, bueno, está basada en encuestas, pero observamos casos reales de que no disponer del talento genera un problema. Nos encontramos con noticias en prensa pues de este estilo, donde una empresa pues no ha podido crear en España 800 puestos de trabajo por no tener mano de obra cualificada. ¿Y qué sucede en este caso? Pues que para la empresa no es una opción crear o no crear esos puestos, los tienen que crear y lo que sucede es que los crean fuera de España. Y eso para nosotros es algo que tenemos que tener como una alarma, el no tener el talento disponible para nuestras empresas en volumen suficiente. Claro, podemos pensar, pero podemos salir fuera y captar el talento para que venga aquí y que el puesto de trabajo se cree aquí. Bueno, eso podría ser una opción. Lo que sucede es que cuando miramos alrededor, cuando miramos al mundo, nos encontramos con que hay países, estos que tienen las flechitas azul claro, que son países generadores netos de talento. Son países en los que su sistema educativo genera titulados que su sistema productivo no es capaz de absorber en la totalidad. Por lo tanto, son trabajadores que en principio están cualificados y que están dispuestos a buscar una ubicación laboral interesante para ellos en otros países. Y lo que sucede es que los países con flechita azul oscura, como nosotros, somos los países que tenemos ese problema de déficit de talento. ¿Y qué sucede en este caso? Pues que para que el talento venga con nosotros tenemos que competir con otras economías y con otros países y no es tan sencillo que podamos atraerlo hacia aquí. Tendremos que diseñar estrategias que resulten atractivas para el trabajador valioso para que nos vea como un empleador pues, interesante. ¿Qué pasa con el talento o con los trabajadores menos cualificados? Que es otra parte del análisis del talento. Pues nos encontramos con noticias como esta. Noticias en las que observamos que pueden ser desplazados directamente por tecnología y esto constituye, pues lógicamente para ellos, un problema grave. Hace muy pocos años, un estudio de CEFOP, una institución europea vinculada a la Comisión Europea,
realizaba un análisis de déficit de talento para los principales países de Europa. Y en el caso de España, empezaba realizando un análisis interesante sobre las oportunidades laborales. Indica que las oportunidades laborales pueden surgir por dos motivos. Pueden surgir porque una empresa crezca y como consecuencia de ese crecimiento cree nuevos puestos de trabajo, o las oportunidades pueden surgir por reemplazo de trabajadores que se jubilan o que dejan la empresa. Pues bien, cuando este análisis se realiza teniendo en cuenta distintos niveles formativos, lo que nos encontramos es que los trabajadores de cualificación alta y media tendrán en España los dos motivos: por crecimiento económico, que crea puestos de trabajo, y por reemplazo. Mientras que los trabajadores menos cualificados solo van a tener oportunidad laboral por reemplazo, porque en términos netos, el proceso de crecimiento económico no solo no les crea empleos netos, sino que lo que hace es que los sustituye por tecnología. Por lo tanto, para estos trabajadores hay un problema. Pero no todas las empresas que tienen dificultad para encontrar trabajadores con perfiles adecuados tienen un problema genuino de déficit de talento. El estudio que mencionaba hace un momento, pues llegaba a una conclusión interesante. Aproximadamente la mitad de las empresas que manifestaban tener dificultades para encontrar talento en el mercado, lo que sucede es que tenían malas ofertas directamente. Su oferta no era atractiva y, por tanto, no es que no existiera el talento, sino que el talento huía de esas empresas, pero, lógicamente, el estudio también lo podemos leer del revés. Hay una parte de empresas, la mitad de las que tiene dificultades genuinas, porque sus ofertas son adecuadas a mercado y les está costando encontrar trabajadores con el perfil más adecuado. Nosotros en España, en Randstad Research, hemos querido replicar este estudio de déficit de talento y lo realizamos recientemente, llegando a una conclusión interesante, y es que aproximadamente el 55% de las empresas que están contratando hoy en España están teniendo dificultades para encontrar trabajadores adecuados. Están teniendo dificultades para cubrir puestos importantes. Y otra conclusión relevante, importante, es que el tipo de puestos para los que están teniendo dificultades de cobertura son puestos que no son solo altamente tecnológicos o de muy alta cualificación. También hay un problema importante para encontrar trabajadores de perfiles intermedios, especialmente perfiles de formación profesional. Entonces, localizamos el problema en España en estos dos segmentos: el segmento de trabajadores de alta cualificación y en segmento de trabajadores de formación profesional, donde se concentra el problema del déficit de talento en España. Cuando preguntamos a las empresas por qué les cuesta encontrar o cuál es el problema por el que no encuentran esos trabajadores con competencias adecuadas, pues identificamos factores externos a la empresa e internos. El factor externo más importante es el de que los trabajadores no tienen competencias adecuadas para el puesto para el que se les está buscando. Pero en el caso de un 40% de las empresas, el problema para encontrar trabajadores adecuados era un problema interno, era que sus salarios o su plan de beneficios resultaba poco competitivo. Y esto es también un elemento de reflexión para las empresas. Hablaremos de ello enseguida. Cuando nos planteamos que las empresas quieren contratar trabajadores con perfil adecuado, ¿dónde está el origen de esos trabajadores? ¿Dónde podemos encontrarlos? Pues podemos pensar, bueno, podríamos buscarlos en otras empresas, quitarle el trabajador a otra empresa, pero eso no solucionaría el problema en agregado, evidentemente. Podemos pensar en los trabajadores que están en paro. Podríamos pensar en los estudiantes que están terminando sus procesos formativos y podríamos pensar en importar talento del resto del mundo. Sobre esta última cuestión ya hemos visto antes el problema del mapa, que competimos con muchos otros países. Cuando hablamos de los desempleados, pues lo que nos encontramos es una composición ahora mismo de los parados en España compleja.
Compleja porque tenemos un nivel de paro todavía muy elevado. Solo recordar que antes del inicio de la crisis, en 2007, pues teníamos 1.800.000 parados en España y hoy, después de 5 años de un crecimiento muy intenso, una creación de empleo muy intensa, de más de 500.000 de empleos al año durante todo ese periodo, lo que nos encontramos es que a día de hoy en España hay 3,2 millones de parados, casi el doble de lo que teníamos antes de la crisis. Por lo tanto, aquí debería haber potencialmente una fuente importante de trabajadores que podríamos encajar con las necesidades de las empresas. Pero el problema es que aproximadamente 2/3 de estos parados no están cualificados. No tienen ni estudios de formación profesional ni estudios universitarios, solo tienen en algunos casos una experiencia laboral, que es cierto que les cualifica por la vía informal, pero en muchos casos, sobre todo cuando el parado ya acumula largos periodos en el desempleo, pues estamos hablando de una experiencia laboral que perfectamente se ha podido ver degradada y, por lo tanto, no ser útil para las necesidades de las empresas. Por lo tanto, aquí también hay un mensaje importante de necesidad de recualificación de estos desempleados. Y cuando hablamos en concreto del segmento joven, de estos jóvenes que podrían ocupar un puesto pues, exitoso, en un papel protagonista en estas necesidades de las empresas, pues nos encontramos con un fenómeno curioso. En este gráfico tenemos la población activa de los jóvenes de 25 a 29 años. Gente joven, pero que ya ha tenido que terminar sus estudios. Y son datos oficiales de Eurostat y los tenemos repartidos por nivel educativo. La columna de la derecha es España y vemos que aproximadamente la mitad de los jóvenes tienen un nivel de alta cualificación, fundamentalmente estudios universitarios, y supera la media europea del 43%. Estamos por detrás de otros países, como puede ser Francia, Holanda, Bélgica e Irlanda, pero estamos por encima de la media. El problema viene en el segmento inferior. El segmento inferior, que es 26% en España, son jóvenes activos, es decir, que o bien están trabajando o bien están buscando activamente empleo, que como mucho han conseguido terminar la secundaria obligatoria. Y eso es evidentemente un problema, porque son jóvenes con 40 años de vida laboral por delante, pero no tienen una cualificación muy clara y es además un problema porque están muy por encima de la media europea. Esto genera un problema adicional y es el hecho de que cuando tenemos un segmento de cualificados muy alto y un segmento de no cualificados también muy elevado, en el medio no queda casi nada. Y en el medio es donde tenemos los perfiles de FP, fundamentalmente. Y este es un elemento, eso explica por qué nos cuesta encontrar tanto, muchas veces, perfiles de FP que no son, en teoría, tan complejos, y es un elemento también, como se puede ver en el gráfico, diferencial respecto a toda Europa, donde más de la mitad de los jóvenes, aproximadamente, en muchos países, tienen precisamente este perfil de cualificación de FP. Bueno, pues esto es un elemento preocupante. Y para los trabajadores de alta cualificación, pues lo que nos encontramos es un problema de un punto de partida de baja densidad de trabajadores de alta cualificación y unas universidades donde los jóvenes no eligen este tipo de estudios. En este gráfico tenemos los alumnos matriculados en disciplinas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y observamos una línea roja decreciente en los matriculados en estas disciplinas. Podríamos pensar que es un hecho demográfico y es que hace 10 años había más jóvenes que hoy y llegaban más jóvenes a la universidad que hoy, por lo tanto parecería lógico que hace 10 años hubiera más matriculados en estas disciplinas que hoy, pero lo que también sucede es que cuando vemos la preferencia de los estudiantes por estos estudios, vemos que hace 10 años pues el 30% de los jóvenes que se matriculaban en la universidad elegían este tipo de disciplinas y hoy es solamente el 25%. Por lo tanto, aquí tenemos un problema como país, porque en unos perfiles que no solo a día de hoy tienen una demanda altísima, sino que a nadie se le escapa que su futuro
pues es bastante exitoso en términos potenciales de demanda, porque nadie espera que sean perfiles que la próxima década se vayan a demandar menos que ahora, sino todo lo contrario. Se esperan crecimientos de doble dígito de manera continuada. Pues tenemos un problema con la elección de estos jóvenes. Bien, y por terminar con unas estrategias empresariales. ¿Qué hacer ante este problema que tenemos? Tenemos una tecnología que cambia a ritmo acelerado, que provoca transformaciones del mercado laboral, de todos los tipos de puestos que conocemos. Va a haber posiciones nuevas. Por otro lado, nos cuesta encontrar trabajadores con competencias adecuadas. ¿Qué podemos hacer las empresas? Pues yo diría que podemos hacer muchas cosas, por supuesto, pero yo voy a dar una pincelada de dos. Una de ellas tiene que ver con el diseño adecuado de un paquete de incentivos salariales y no salariales que sea atractivo para fidelizar a los trabajadores. En un estudio que realizamos hace 3 años nos encontramos con esta larga lista de beneficios y preguntábamos a empresas y trabajadores por qué ofrece tu empresa de esta lista y qué consideras eficaz para fidelizar a tu plantilla, o como trabajador, qué considerarías eficaz para sentirte fidelizado. Y cruzamos todos los análisis, lo que la empresa ofrece y lo que considera eficaz, y a veces descubres cosas muy llamativas, empresas que están ofreciendo cosas que saben que no son eficaces para fidelizar y no están ofreciendo lo que sí consideran eficaz, pero en esta tabla lo que tenemos es lo que las empresas ofrecen y lo que el trabajador considera efectivo para sentirse fidelizado. Y si leemos por la columna del trabajador buscando el top 5, nos encontramos plan de carrera, nos encontramos flexibilidad, medidas de flexibilidad, nos encontramos plan formativo, salario, por supuesto, y reconocimiento y visibilidad. ¿Y qué sucede? Pues que en varias de estas dimensiones la empresa no lo está haciendo mal, pero en alguna otra hay un gap importante. Fundamentalmente dos. Plan de carrera, y es un gap muy peligroso porque es lo que el trabajador más valora para sentirse fidelizado, y reconocimiento y visibilidad. Y este último es muy doloroso porque es algo que cualquier empresa sin una inversión realmente importante, simplemente con imaginación y con un buen enfoque, pues se puede hacer una política orientada a reconocer que sea visible los logros de todos los trabajadores, que se sientan integrados en un proyecto común, y es algo que, desde luego, las alarmas saltan porque es algo que el trabajador considera pues muy relevante. Y la segunda pincelada que quería lanzar, y con ello ya voy a terminar, es el diseño de una estrategia de employer branding. Todas las empresas desarrollamos iniciativas de marketing orientadas a vender nuestro producto o nuestro servicio. Y conocemos muy bien nuestros competidores, conocemos muy bien nuestros mercados, sabemos cómo llegar a nuestros clientes y diseñamos estrategias sofisticadas de marketing para vender nuestro producto. Pero esa misma lógica se puede aplicar a vendernos a nosotros mismos como empresa atractiva en términos de empleador. Y de esa manera atraer hacia nosotros y competir por ese talento escaso que queremos incorporar a nuestras organizaciones. Y una estrategia de employer branding precisamente es esto, es una estrategia en la que nos destacamos como empleador atractivo. Y este tipo de enfoques, este tipo de estrategias tiene unas ganancias obvias para la organización. Solo por mencionar algunos datos. Las empresas con una estrategia adecuada de employer branding atraen el doble de candidatos a sus procesos de selección. Eso atrae no solo volumen, sino también los mejores candidatos, y además conseguimos reducir, por ejemplo, los costes de selección, porque va a ser más sencillo al tener más y mejores candidatos en el proceso.
Además, tener una buena reputación, si somos coherentes en lo que ofrecemos y luego lo cumplimos, pues nos encontramos con que la mejora de reputación también atrae candidatos. A día de hoy nos encontramos con que en muchos sectores una empresa con mala reputación le cuesta simplemente recibir candidaturas. Y esto es algo que hay que conocer y aplicárselo. En definitiva, pues desarrollar una estrategia de employer branding constituye una manera óptima de competir por este talento escaso en el mercado y atraerlo hacia nuestra organización. Por resumir la presentación, pues nos encontramos en un entorno muy cambiante, muy impactado con la tecnología. Pese a los mensajes a priori pesimistas en términos de que puedan perderse muchos empleos por el proceso, hay que pensar que en agregado vamos a tener más empleo y bienestar como consecuencia de esta transformación tecnológica, pero que habrá ganadores y perdedores. Y un núcleo importante de perdedores, de potenciales perdedores, serán los trabajadores de baja cualificación. Para ellos es fundamental tomar estrategias de recualificarse. Las empresas tienen que tener tomarse muy en serio los procesos de recualificación de sus plantillas como manera de estar al día en términos de competencias. Y soluciones como pensar en traer el talento de fuera o encontrar el talento en la gente joven en volumen suficiente, pues no parece ser una estrategia muy realista a día de hoy para solucionar completamente el problema. Por supuesto, como una solución parcial, seguro que va a existir, pero no puede ser una solución completa. ¿Qué tendremos que hacer? Pues fidelizar el talento que ya tenemos, recualificarlo y atraer con una buena estrategia de employer branding pues el mejor talento que hoy pueda estar en el mercado disponible. Sin más, termino la presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido interesante. Y ahora, pues, cedo la palabra al siguiente ponente que nos va a hablar sobre el problema de la subcontratación en vista de las transformaciones legales que pueden producirse. Pues muchas gracias y termino aquí.